nos visita hoy por primera vez? Yo acá saludé a alguien, muy bien, que Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Alguien más que nos visita? Porque queremos darte después un regalo de bienvenida. Si viniste por primera vez, tenemos un café preparado para compartir. Y la palabra en esta mañana es en Isaías 54, versículo 10. Isaías 54, versículo 10, dice ahí en la palabra del Señor, porque los montes se moverán. ¿Prestaste atención a lo que dice? Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. ¿Cuánto que hemos meditado este año en este capítulo 54 de Isaías? ¿Cuánto que nos ha hablado Dios? Siempre decimos y aclaramos, sabemos que es una promesa y una palabra puntual para el pueblo de Israel, para un momento específico. Pero ese capítulo está lleno de principios espirituales que lo encontramos en toda la palabra de Dios y que Dios quiere para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y en esta mañana lo que acabamos de leer es un principio espiritual. Arrancamos el año pensando en expandirnos. Luego en febrero comenzamos a visionar. En marzo comenzamos a desarrollar. En abril a proclamar. En este mes de mayo estamos hablando de avanzar en la expansión. Comenzamos el primer domingo de mayo, si recuerda, allí con Santa Cena, con Domingo de Primicias, hablando de que nos expandimos o avanzamos al renunciar, al despojarnos de todo peso, aún del pecado, o aún de aquellas cosas que nos pesan y que no son pecado. Hablamos de avanzar también cuando aún Dios guarda silencio, los silencios de Dios. Hablamos de avanzar con el Dios de pactos. Y en esta mañana es avance en confianza. Hemos hablado en febrero de visionar en confianza, que era dar un paso de fe con valentía y en dependencia de Dios para poder habitar, para poder conquistar las promesas de Dios para nuestra vida. Pero en esta mañana no es esa la palabra, en esta mañana es que hoy, en tu proceso, en esta etapa de tu vida, en lo que vos estás viviendo, tenés que avanzar en confianza en el Señor. Avanzar con confianza en tu proceso de expansión, en el llamado de Dios. Aún cuando los montes se muevan y los collados tiemblen. Este es un principio espiritual que está en la palabra de Dios. Es una de las leyes del reino de Dios. Es algo que Dios te promete. Las montañas se van a mover y los collados van a temblar. La vida cristiana, el llamado de Dios no es todo color de rosas. No sé cuándo se inventó esa frase, pero la decimos, ¿no? No todo es color de rosas. No todo es un camino de cuentos sin peligros o sin dificultades o sin pruebas. El Señor dice, los montes se van a mover, los collados van a temblar, pero mi misericordia nunca se va a apartar de vos. Y es un principio espiritual que lo encontramos en la palabra de Dios. Dice Romanos 8:28. Me encantó siempre este versículo y un día hablando con mi mamá, meditamos en la segunda parte, dice Romanos 8:28. Muchos lo sabemos de memoria y sabemos que a los que aman a Dios, no para todos, para los que aman a Dios, todas las cosas que dice, todas las cosas ayudan a bien. Aún las pruebas. Qué difícil cuando hay pruebas que nos mueven. Qué difícil cuando hay pruebas que hacen temblar todo. Aún las pérdidas, hay despedidas, dice esa canción, que duelen y que espantan. Aún las pérdidas, aún la espera. Porque que los montes tiemblen, que se muevan, que los collados tiemblen, es un principio espiritual para los hijos de Dios. A todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué difícil que es cuando uno está en el proceso. Qué difícil cuando aún tiene que esperar. Pero hay montes que se van a mover, hay collados que van a temblar,
de acuerdo al propósito con que fuiste llamado. Nos gusta recortar los versículos a la mitad, ponerlos en una taza, le ponemos una ovejita y vendemos la taza. Yo estoy de acuerdo con eso, no tengo problema. Pero no corte el versículo, porque se puede malinterpretar. Porque esta es una promesa de parte de Dios para todos aquellos que le aman y para todos aquellos de acuerdo al propósito con el cual fueron llamados. Nuestra lectura de la realidad y de lo que se mueve quizás es distinta del propósito por el cual Dios está obrando en tu vida. Ahora, en esta mañana, aquí en medio nuestro, hay personas, hay distintos corazones, los que están escuchando en casa, los que estarán escuchando después en YouTube, hay distintas situaciones, hay distintos corazones, hay distintos procesos. Hay circunstancias que nos ocurren porque Dios en su voluntad y en su propósito quiere que vos pases por ese temblequeo. Pero hay muchos montes que se mueven, hay muchos collados que tiemblan, que son por decisiones nuestras, que nos metimos nosotros en ese valle. Cuando tomamos una mala decisión económica, cuando nos metimos con una relación que no nos teníamos que meter, cuando abrimos puertas donde no había que abrir, y empieza a temblar todo, y eso no era lo que Dios quería. Fue tu decisión, fue mi decisión. Pero aún así, dice la palabra, no se apartará de ti mi misericordia. En esta mañana es una palabra de aliento, de afirmación de parte de Dios. ¿En qué parte de tu proceso espiritual estás? Porque hay distintas realidades. ¿Vieron cuando uno va a un parque y se encuentra con un mapa? Cuando uno va a un shopping y se encuentra con un mapa, con la foto de todo el lugar y hay una flecha roja que dice, usted está aquí. Bueno, pedile al Señor que te muestre dónde está usted. Pedile al Espíritu Santo que diga, Señor, ¿en qué tiempo del propósito estoy? Estoy en mis primeros pasos, ¿qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué tengo que aprender? Quizá hay personas que todavía no tienen a Jesús en su corazón en esta mañana. Pedir al Señor que entre en tu vida, es el primer paso de este gran proceso. Quizá hay personas que ya se han bautizado, quizá hay personas que han servido, que han disfrutado, que han gustado, que su corazón ha ardido por el Señor, pero se han apartado, se han alejado. Volvé porque la misericordia del Señor no se aparta. Volvé a Él en esta mañana. ¿En qué parte? Hay personas que están en el Señor. Hay personas que están en comunión, pero todavía no han avanzado en su proceso de restauración. Y no pueden disfrutar de la vida en plenitud. Pedile al Espíritu Santo que te muestre por qué tiemblan los montes, por qué se mueven, cuál es el motivo, cuál es el propósito. Es una decisión tuya que tomaste mal, es parte de su propósito. Todo Él lo puede resignificar, todo Él lo puede restituir. Pero esta es una palabra que ante toda duda, todo temor, en esta mañana que vos estés pasando, anda al Señor y decirle, Señor, yo quiero continuar. Hoy hay jóvenes en medio nuestro, hoy hay adolescentes, también hay adultos que están pasando momentos difíciles en su vida y vienen a la actividad, y cuando estamos en masa, el poder de las masas, ¿no? Cuando están todos los jóvenes juntos, cuando están todos los adolescentes juntos como pasó ayer, cuando están los del viernes en su grupo de restauración, cuando estamos hoy cantando y parece que los montes dejaron de moverse. Parece que los collados dejaron de temblar, pero mañana a la mañana cuando te levantás en tu habitación o hoy esta noche cuando vas a tu casa y volvés al mismo ambiente que te afecta toda la semana, ¿cómo continuar? Bueno, en esta mañana tomá del Señor, porque aunque los montes se muevan, los collados tiemblan, la misericordia del Señor no se va a apartar. Las heridas, las decepciones, los tropiezos, incluso nuestra crianza, la forma en la cual nos educaron, nuestra formación, genera en muchos inseguridad. Por eso Senda emprende. Porque hay mucha gente que está detenida. No queremos una iglesia que usted sea excelente acá sirviendo al Señor y que en su vida económica usted esté mal. Sería egoísta que como iglesia nosotros quisiéramos que usted viva en la iglesia sirviendo y su vida privada es un desastre. No es lo que queremos. Lo que anhelamos y que deseamos es que cada uno pueda ser pleno en su vida, en su casa, en su economía.
Usted no puede hacer todo en la iglesia. Porque si puede hacer todo en la iglesia, hay algo que no está haciendo en su vida. Entonces tiene que pedirle sabiduría a Dios, tiene que pedirle discernimiento al Señor para entender cómo usar los recursos, el tiempo. Pero muchas veces nuestras decisiones están marcadas por nuestra inseguridad. Entonces voy donde me siento seguro, donde me dan una palmadita, donde sé que me va bien, y en las áreas donde me siento inseguro, pero necesito, no actúo, me corro. Y esas inseguridades, esto que estamos en esta mañana compartiendo, es lo que quiero traerte de parte del Señor. Yo quiero hacerte una pregunta, y yo sé que dos preguntas, que estas preguntas pueden ser para apedrearme o para tirarme por el barranco. Pero ¿es importante la confianza en uno mismo? Sí. No me apedree, ahora lo vamos a ver. ¿Es importante la confianza en uno mismo? Sí. ¿Es importante la confianza en los demás? Sí. Yo sé lo que dice Jeremías 17:5, porque lo dice la Biblia. Y aquí lo ponemos. Jeremías 17:5 dice: maldito aquel que confía en los hombres. Corte, póngalo en una remera y salga por la calle así. No saque el versículo de contexto. Maldito es el que confía en los hombres, que se apoya en sus fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Pero ¿por qué en esta mañana hablar de esto? ¿Por qué cuando hablamos de confianza? Porque sí, Dios lo que está diciendo acá y declarando es que Dios maldice toda filosofía humana que va contra el conocimiento de Dios. Dios maldice toda filosofía de humanismo que anula el conocimiento de Dios. Pero eso no significa que el Señor nos aliente a confiar en el otro. Nuestra esperanza está en el Señor, no en un pastor. Nuestra esperanza y nuestra salvación está en el único que pudo hacer nuestra salvación. Claro que sí, pero yo debo vivir en comunidad. Yo debo aprender a confiar. Yo tengo que vivir. Porque cuando uno comienza a hablar con esto, uno se encuentra con el místico. ¿Sabes quién es el místico? Y en una iglesia somos todos místicos. No. El místico decimos como iglesia que es aquel que vive en la nube. Pero su vida es una nube. Canta todo el día, ora todo el día, pero en su vida no hay fruto. Eso no es espiritual. El místico es una persona que solo se vincula con Dios. Todo lo de acá está mal, porque todas las personas dañan, porque la iglesia es un desastre, porque el mundo es un desastre, porque mi familia es un desastre, porque no se puede confiar en nadie. Entonces, ¿sabes qué? Yo solo me vinculo con Dios. Ay, cuando estoy esperando que Él venga ya a buscarme, me quiero ir de este mundo. Ese es un místico, que se cree más espiritual, pero no es espiritual. Y lo dice la palabra, porque dice ahí en 1 de Juan, capítulo 4, del 20 al 21. Palabra clara de parte del Señor, dice en 1 de Juan, capítulo 4, dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Hay personas que están dispuestas para hacer todo por Dios, pero que no puede confiar en el otro. Hay heridas, hay decepciones. Mira, yo me anoté algunos ejemplos que uno escucha. Yo no diezmo, yo no ofrendo, porque no confío en lo que se hace con el dinero. Porque estuve en una iglesia que se robaban la plata y hicieron cualquier cosa. Entonces, como tuve una herida, tuve una decepción, tuve una situación, dejé de confiar, entonces no diezmo ni ofrendo. Yo no voy a contar mis heridas. No voy a ir a abrir mi corazón, porque la otra vez que lo dije, con la excusa de, orá por tal, se enteró toda la iglesia de lo que me pasaba. Entonces, ¿sabes qué? Yo no voy a abrir más mi corazón, porque no confío en que la iglesia ni una persona me pueda ayudar con mi proceso. Yo no voy a ir a una casa de vida, porque la verdad que no quiero que alguien esté pendiente de mí.
Que no quiero que alguien me pregunte por qué no vine. Porque no quiero que alguien me diga, che, ¿te estás conectando a orar? Porque la verdad es que por algo lo hacen, ¿no? Hay algún interés ahí atrás. No confío en una casa de vida ni en un líder. No voy a servir porque desde lejos se ven todos lindos, decía la propaganda, ¿no? Pero cuando te acercás a la cocina ves que son todos... Entonces, ¿sabes qué? No me voy a acercar a servir. Porque la verdad que prefiero verlos de lejos, que son todos lindos, y no me quiero decepcionar. Prefiero tener esta imagen de lejos. Hermanos, dice ahí en la palabra, en el mismo capítulo, dice el versículo 18 y 19, en el amor no hay temor. Este es un versículo que le encanta a la pastora. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Alguien cree que tener temor es gratis? El temor lleva en sí castigo, dice ahí. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermano, en esta mañana no saque de contexto el versículo. Maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en su fuerza y se aleja de Dios. Pero no dice la Biblia que no tenemos que confiar en mi hermano. No dice la Biblia que no tengo que confiar y servir en la iglesia y bendecir y ayudar. No dice eso la Biblia. Si usted cree que la vida cristiana es para vivirla sola, hay una parte mística que entendió que no es la verdad. Avance en confianza. Yo te invito a que no hagas tu proceso solo, sola. Abrí tu corazón. Aunque te hayan decepcionado, aunque hayas sufrido heridas, abrí tu corazón. ¿Los montes se van a mover? Sí. ¿Los collados van a temblar? Sí. Y cuando usted va a la palabra de Dios, uno va a encontrar un montón de montes. Un montón de montes. Los montes en la palabra de Dios son especiales. Yo me anoté algunos y en esta mañana yo quiero hablarte de uno. Pero si usted empieza desde Génesis en adelante, usted se va a dar cuenta que en el monte Ararat el arca de Noé descansó. Cuando usted lee la historia se da cuenta que el monte Ararat es un símbolo de una nueva oportunidad. El monte de Moriat es un símbolo de la entrega del sacrificio porque ahí fue Abraham con Isaac y llevó en ese monte a su hijo para sacrificar. Yo no sé en qué monte está usted en esta mañana, si en el Ararat, si en el de Moriat, en el monte Sinaí, Moisés y los mandamientos. En el monte es el monte de las ordenanzas, el monte de los límites, el monte de lo que Dios quiere para tu vida. En el monte Carmelo, Elías y el fuego, es un monte de victoria, un monte de milagros, un monte de situaciones donde Dios quiere obrar. El monte Carmelo, y ya salteamos derecho al Nuevo Testamento porque estaríamos toda la mañana, pero en el sermón del monte es el estatuto moral de todo cristiano. El monte de la transfiguración es la supremacía de Jesús por encima de los profetas y de la ley. En el monte de los olivos es el monte donde Jesús es el monte de la intercesión, es el monte de la entrega. ¿Cuánto que necesitamos pasar por este monte? En el monte Calvario nos habla de la entrega de Cristo, pero en esta mañana yo quiero hablarte de otro monte. Podríamos seguir con un montón de ejemplos. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a aquel monte que se mueva. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero yo quiero hablarte de un monte que no está, que no tiene nombre y que no está ahí, que no te lo nombré todavía, es el Salmo 121. Y este monte, que no tiene nombre, pero es una metáfora de lo que en esta mañana el Señor nos ha dado con su palabra. Es un monte que nos da confianza en toda circunstancia. Y este monte, podríamos llamarlo el monte del socorro. Dice en el Salmo 121, dice en el versículo 1, si tenemos ahí para compartir, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Lo leemos juntos? ¿Me ayudan? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde? ¿Dónde tiene puesta la mirada? ¿Dónde tiene puesta la mirada? Porque hay personas que están mirando y quejándose de lo que les pasa
y ve la historia de otros y dice, ¿por qué a mí no me pasa? Hermano, usted no puede desde su lugar entender la historia del otro. No conoce su intimidad, no conoce sus luchas, no conoce sus quebrantos, no conoce sus victorias privadas, no conoce su tiempo de oración. No, usted ve solo el fruto, pero no ve todo lo que la persona pasó. Usted no puede poner la mirada en el otro. Usted no puede, cuando las cosas tiemblan, cuando las cosas se mueven, comparar. Siempre el jardín de mi vecino tiene mejores flores a la vista de quien se compara. Usted no debe comparar, usted no debe poner la mirada en el otro. Usted no debe poner la mirada en su economía, usted no debe poner la mirada en sus recursos, usted no debe poner la mirada en sus fuerzas. Usted tiene que poner la mirada ¿en dónde? En el Señor. Alce sus ojos, alcé mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra, es el creador, es el sustentador. ¿Qué es lo que vos estás pasando? ¿Cuál es tu monte que se está moviendo? ¿Cuál es tu collado que está temblando? Poné tu mirada en el Señor. Bueno, ¿qué hago? ¿Miro y me quedo quieto? No, poné tu mirada en el Señor. Es ir a buscarlo en intimidad, en su presencia, con oración, con búsqueda en su palabra, en la consejería espiritual. No te quedes ahí esperando, porque el Señor obra de manera sobrenatural, sí. ¿El Señor acampa con ángeles alrededor de su pueblo? Sí. ¿El Señor usa la iglesia para edificarnos? Sí. ¿El Señor ha dado dones espirituales para el que esté al lado tuyo te bendiga? Sí. Capaz que la ayuda que estás necesitando está en un hermano que está al lado tuyo en esta mañana. O quizá que está en otro lugar. Pero tenés que aprender a confiar para buscar ayuda en el Señor en primer lugar y a través de las personas que Él ponga. No mires al otro, no mires las circunstancias, no mires en tus fuerzas, poné tu mirada en el Señor, de donde vendrá el socorro. Pero dice ahí en el versículo que sigue, en el versículo 3, no dará su pie al resbaladero, no dormirá el que te guarda. Dice en el versículo 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así es el Señor. Él vela por ti. El Señor vela por ti. Si vos te entregás al Señor, si vos aceptás el llamado de Dios para tu vida, el Señor está velando por ti. Quizá vos dejaste de darte cuenta, quizá dejaste de percibirlo. El Señor fue a Getsemaní con sus discípulos y ellos se dormían. A la verdad que están propuestos, pero la carne es débil. Y el Señor intercedía. Nosotros nos dormimos, pero el Señor intercede. Y eso pasa también en el ámbito espiritual hoy. Alrededor nuestro el Señor no se duerme. El Señor vela por vos, te ama. Dice en el versículo 5, ahí nomás que sigue, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Mira qué lindo, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él es quien te sustenta. Él es quien te sustenta, porque hay cristianos agotados. Volvemos al anterior, por favor, al versículo 6. ¿Por qué hay personas, hay cristianos que están con fatiga? ¿Por qué hay que, aún las circunstancias externas, claro que vivimos tiempos difíciles, claro que hay trabajos estresantes, claro que hay momentos, claro que hay circunstancias, pero hay cristianos que toda su vida van arrastrando los pies. Hay algo que no está bien ahí, hay algo que tenés que entender, hay algo que no le entregaste al Señor. Porque si el Señor es quien te va a socorrer, si el Señor es quien va a velar por ti, si Él es quien te va a sustentar, la palabra de Dios no se contradice. Hay algo que tenés que examinar en tu manera de vivir, de decidir. Hay algo en tu manera de gastar el dinero, hay algo en tu manera de usar el tiempo, hay algo en los vínculos que empleás, hay algo que hay que cambiar. Porque el Señor nos llama, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mi carga es ligera. ¿Qué palabra esa del Señor Jesús? Hay algo que quizás estamos queriendo hacer de más por inseguridad. No sé qué es,
pero que el Señor a través del Espíritu Santo en esta mañana te lo muestre. Dice el versículo 7 y 8, ahí nomás. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Y dice en el 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí a los cristianos no les pasa nada. No, sí que pasa. Pero si estás en el llamado y en el propósito de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Por eso es tan importante que en esta mañana examines dónde está tu vida. Si vos estás confiando en tus fuerzas, en tus recursos, o estás en el llamado del Señor. Hermanos, sabemos que hay momentos que los montes se mueven. Y si no estás aún pasando por eso, va a haber algún momento que va a venir. Y que los collados van a temblar. Y ahí tenés que poner tu mirada en el Señor. Yo pedí a los músicos que pasen esta mañana. Ahí tenés que poner tu mirada en el Señor. Y ahí le tenés que decir, Señor, yo necesito esa fe, esa confianza, esa seguridad que yo no tengo. Hay personas que han perdido, como decíamos, por distintos motivos. Pero en este monte que acabamos de leer, en el monte del socorro, en el monte del guardador, porque el Señor te va a socorrer. Mira lo que dice en Hebreos. Dice, acercaos confiadamente al trono de su gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro. Por eso en esta mañana esa canción de socorro, después la cantamos en otra más. Hay personas quizá en esta mañana que necesitan socorro. Hay personas en esta mañana que necesitan auxilio para salir, para romper del lugar donde están. Yo no sé en qué momento estás. Yo no sé en esta mañana si vos estás detenido en tu inseguridad, en tu falta de confianza, en tus heridas, en qué área estás, cuán grande es el monte que está deteniendo tu camino, tu mirada. Pero hay algo que va a hacer la diferencia y que es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, que dice, allí yo estoy. En la presencia de Dios hay bendición. Cuando vos le entregás al Señor tu corazón, Dios está al control. ¿Está Dios al control de tu vida? Yo te pregunto en esta mañana, ¿está Dios al control de tu vida? Salmo 91, Martina, si podemos poner. Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Dónde estás habitando? ¿En tu trabajo? Yo trabajo también. ¿Dónde estás habitando? ¿En tus fuerzas? ¿En tu economía? Habita en la presencia del Señor. Morá bajo las sombras del Omnipotente. Dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Yo cada mañana le doy gracias a Dios porque puedo dormir en paz. Hay personas que no pueden dormir en paz. Yo doy gracias a Dios por cada mañana que me levanto. Yo realmente doy gracias a Dios porque cada mañana puedo ir a trabajar. Porque me levanto y tengo seres queridos. Porque el Señor me cuida, nos provee. Porque estamos en su llamado, en su propósito. Porque sé que Dios está al control. Porque sé que en algún momento algo me va a faltar. Sé que hay vacas gordas y vacas flacas. Sé que habrá pruebas. Sé que habrá montes que se van a mover. Pero le entregué esa inseguridad al Señor. Y digo, bueno, Señor, cuando venga la prueba, sostenenos. Porque no queremos construir un castillo de naipes, Señor. Queremos construir sobre la roca.
Dice el versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás. ¿A dónde alzas tus ojos? A los montes, y Él mirará. Y verás la recompensa, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te resbalará mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará cerca de ti, a que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león, al dragón. Hay mucha metáfora de parte de Dios. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también te libraré. Le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo te invito en esta mañana que nos pongamos de pie para tener un tiempo de oración, un tiempo de decisión. Porque en esta mañana hemos venido a compartir, hemos venido a cantar, a declarar, pero también a tomar decisiones. Dice esta canción, en presencia de Jehová. Todo lo que va a hacer la diferencia en tu vida es la presencia de Dios. Declarale, pedile, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Porque en presencia de Jehová hay bendición.